soy muy experta en esto de hablar en público, así que disculpad si en ocasiones puedo hacer un uso excesivo de la lectura, pero no quiero desviarme del tema porque es un poco complicado y no tenemos mucho tiempo. Bien, yo voy a hablar sobre la mujer en la brigada desde un punto de vista de la memoria. La columna vertebral van a ser las relaciones de género que se establecen entre hombres y mujeres que lucharon durante la Guerra Civil, porque considero que van a condicionar enormemente la visión que posteriormente se tendrá sobre estas mujeres. Dado que no hay mucha información sobre ellas, salvo algunos casos, como comentaré más adelante, he decidido que voy a utilizar el lenguaje que ellas dejaron en evidencia, como Mica Etxebere, en sus diarios, para ver cómo esto condiciona la memoria que se tuvo después sobre ellas. Como es un tema complicado y no tengo mucho tiempo, voy a hacer primero un análisis de lo que significó la Primera Guerra Mundial en el imaginario de la mujer, tanto de forma individual como colectiva. Después haré un apunte sobre el significado del lenguaje en lo concerniente al género y al sexo femeninos, para finalmente abordar el papel de las mujeres brigadistas y su memoria. La Primera Guerra Mundial no solo supuso un cambio de equilibrio entre los países y las relaciones de género. La Primera Guerra Mundial no solo supuso un cambio de equilibrio entre los países y las relaciones entre clases sociales, sino también en las relaciones de género. Mientras los hombres tenían que ir a una guerra que no parecía tener fin, las mujeres se vieron obligadas a salir de su esfera privada para ocupar los puestos que habían sido anteriormente ocupados por sus maridos. ¿Qué significó esto? Pues fue un punto de inflexión en su relación con el mundo, ya que empezaron a ser conscientes de lo que eran capaces de hacer, tanto de forma individual como colectiva, organizándose, aunque fue un cambio incipiente y por lo tanto débil, que posteriormente retrocedería de manera considerable. No obstante, se había franqueado una barrera insalvable de la que ya no habría vuelta atrás. Y una de las manifestaciones que tuvo esta emancipación fue el alistamiento voluntario de muchas mujeres para venir a España a defender la República. Nuestra causa era la causa de la libertad, y la causa de la libertad tenía que ser la causa de las mujeres. Una de las características propias de una naciente y por lo tanto inmadura independencia es la ingenuidad e idealismo con la que se afronta esta lucha, como se puede apreciar en las palabras de la brigadista Mary Lowe: no he venido a la revolución para esperar en las antesalas. Entre otras cosas, la Guerra Civil Española fue un catalizador hacia la madurez de las brigadistas, que dejando de ser niñas necesitadas de protección, se convirtieron en mujeres autónomas, válidas e independientes, resueltas a exigir la parte de la historia que les correspondía. El lenguaje es una de las formas que más evidencian el sistema patriarcal en el que vivimos. Lo utilizamos de manera constante, sin apenas reparar en la carga simbólica de las palabras escogidas, por lo profundas que éstas vienen de nosotras, es decir, están tan arraigadas que se podría decir inherentes al ser humano. El sexo femenino, como todo el mundo sabe, son los atributos biológicos que todas las mujeres tenemos, vienen dados por naturaleza, mientras que por el contrario, el género femenino es algo cultural, algo dado y por lo tanto susceptible de ser cambiado. Lo que ocurre es que el género, a través del lenguaje, entre otros canales, se ha convertido en mantra, de tanto repetirlo una y otra vez. Ha trascendido en sexo, por lo tanto en biología, e inmutable. Así, tradicionalmente, como señala Helen Sixus, a las mujeres se nos atribuye cualidades como pasividad, corazón y sencillez, mientras que a los hombres actividad, cabeza o cultura. Este hecho ha marcado profundamente
la memoria que se ha tenido a la hora de tratar a las mujeres, brigadistas en este caso, y no solo eso, sino la memoria que las propias mujeres en muchos casos nos han legado, conscientes en ocasiones de su papel subordinado al hombre, como a continuación veremos. Con esto quiero decir que la revolución de las mentes es mucho más lenta en el tiempo que lo que en un principio pueda aparentar, y esa es la gran contradicción y paradoja del tema que nos ocupa. Vale, ahora voy a hablar sobre las brigadistas y la memoria, un conflicto de género. Sobre este punto me gustaría hacer primero una aclaración. De entre las 700 y 700 extranjeras que vinieron a España, se tienen datos de muy pocas de ellas, como señala Angela Jackson. Por desgracia, escribe, la documentación que queda de la participación la forman artículos y sucesos relativos a la guerra, con poco o ningún material personal. Sí que me gustaría resaltar el trabajo de Fernanda Romeu, que hace una lista dividida por nacionalidades y dentro de esto por sectores profesionales bastante interesante de mujeres brigadistas que colaboraron en nuestro país. Por otro lado, de las que se tienen más datos es porque fueron intelectuales destacadas o vinieron junto a sus compañeros o maridos, y aquí otra contradicción, como podría ser el caso de Gerda Taro o Martha Gellhorn, considerada la primera corresponsal de guerra, aunque en realidad podría haber sido Carmen de Burgos, que estuvo en la guerra de Marruecos, y tercera esposa de Ernest Hemingway, que en sí será recordado por su participación en la contienda. Gellhorn, consciente de que podría vivir a la sombra de su marido, escribió una vez que no quería ser una mera nota a pie de página. Otra de las mujeres que me gustaría resaltar es Mica Feldman de Etxeberri, por ser un claro ejemplo de la contradicción que se escondía tras esta tímida emancipación de la mujer. Como conocida como la capitana, se puso al frente de una columna del POU, cuando su compañero Hipólito falleció. Aunque fue una lideresa muy eficiente, no estaba exenta de esta discordancia que tiene lugar cuando una mujer se pone al mando. En su libro, Mi guerra en España, entre otras cosas, escribió: les protejo y me protegen, son mis hijos y al mismo tiempo son mi padre. Es decir, consideraba que tenían una relación jerárquica materno-filial, no de igual a igual, en tanto que compañeros o hermanos. Así lo manifestó en otras ocasiones, declarando que para sus hombres, en cierto modo, ella era una mujer asexuada, y si dentro de su columna tuviera un amante, tendría que demostrar con mucha más dureza y autoridad que valía lo mismo que cualquier hombre. Como se ve, las relaciones de igual a igual eran prácticamente inexistentes, aunque sí es cierto que durante la guerra, sobre todo en los primeros meses, se hizo un gran esfuerzo, tanto por hombres como por mujeres, para establecer una equidad. Como mucho, para hacer notar su valía, se les equipara a hombres como combatientes valientes, pero en pocas ocasiones se las consideraba en sí mismas como las luchadoras que eran. El género femenino, con todas sus características, una vez más había trascendido al sexo femenino. Para hablar de la consideración que se ha tenido sobre estas luchadoras, he escogido el título La voz dormida, del libro de Dulce Chacón, porque lo considero bastante acertado. Hasta hace relativamente poco, y casi siempre de la mano de investigadoras, el recuerdo de las brigadistas ha estado enterrado en la fosa común de los vencidos, la fosa más terrible de todas, la de la desmemoria. Poco a poco se van rescatando sus recuerdos, siendo algunos de los estudios más importantes los de Mary Nash, Fernanda Romeu, que ya he mencionado, o René Luswitz. No obstante, una vez más, al recordarlas, entra en conflicto las relaciones de género, como señala Luswitz, a ellas haciendo una referencia que se las conocía a las que hacían labores sanitarias como ángeles curadores, glorificándolas así y una vez más asexuándolas, nunca tratándolas como semejantes. Esta historiadora quiere desterrar todos los estereotipos de las mujeres extranjeras que vinieron a luchar en la guerra civil, aunque lamenta la poca información que se tiene, especialmente de las que llegaron solas o no eran intelectuales.
La correlación género-sexo se hace mucho más palpable cuando es un hombre el que biografía a una mujer. Así, Fernando Olmeda, uno de los biógrafos de Gerda Taro, la retrata como una gran seductora, experimentada amante e en constante compromiso con los que sufren, características que rara vez se ha dado por parte de un hombre hacia otro. Y nadie pone en duda, yo mucho menos, el compromiso y rigurosidad que tiene Olmeda para con la historia reciente de nuestro país. Simplemente quiero señalar lo profundo de las virtudes que han de ser propias de una mujer independientemente de su compromiso. Lo mismo ocurre cuando José María Gatti escribiera sobre Martha Gellhorn, que tenía el doble inconveniente de ser atractiva y talentosa. Es cierto que ha habido excepciones. Una de ellas sería Emma Goldman, que se convirtió en leyenda viva, considerada por el gobierno de los Estados Unidos durante un tiempo como la mujer más peligrosa del mundo, y también tuvo el nombre de la reina de los anarquistas. Para concluir, decir que el pacto de silencio que subyace de los pactos de 1977 ha afectado a las mujeres en una doble vertiente. No solamente tenemos que reivindicar nuestro papel en el lado de los vencidos, sino que tenemos que hacerlo como mujeres, lo que dificulta mucho más la tarea. Creo que poco a poco se van tirando muros que serán muy difíciles de volver a construir. Las mujeres hemos sido, somos y seremos una pieza clave en el devenir de la historia, tenemos voz propia y las semillas que una vez plantaron nuestras luchadoras, nosotras hoy las estamos regando, conscientes de que dentro de poco llegará la primavera. Muchas gracias.